tardes, hermanos, Dios les bendiga nuevamente en el estudio bíblico del día miércoles. Y como vimos hace 8 días, comenzamos el devocional bíblico y queremos animar a todos los hermanos de la iglesia que puedan seguir este discipulado. Si usted ya lo tomó, yo le animo a que pueda retomarlo, que pueda repasarlo y que pueda hacer apuntes extra, ¿ok? Que pueda apuntar algunos versículos, algunos ejemplos, porque yo sé que el día de mañana lo va a ocupar. Cuando le toque discipular a alguien más, yo sé que le va a ayudar muchísimo. Entonces, si no lo ha tomado, le animo a que pueda hacerlo para que pueda edificarse en los fundamentos de la fe cristiana. Entonces vamos a comenzar el día de hoy la segunda lección del discipulado. Y antes de comenzar queremos ir a Dios en oración. Y bueno, le agradecemos a Dios la oportunidad de poder estar aquí en la casa de Dios y poder tener este discipulado aquí en la iglesia y que pueda estar usted en su casa siguiéndolo. Espero que tenga las copias igual ya impresas. Si no tiene impresas, hágamelo saber. Yo puedo hacerle llegar un juego de copias, pero espero que ya las pueda tener en casa. Entonces vamos a orar. Antes de comenzar, voy a pedir a hermano Ernesto si nos puede dirigir en oración para comenzar el discipulado. Sí, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde. Señor, te agradecemos por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Señor, y te pedimos en esta tarde especialmente por lo que vamos a ver, Señor, estas clases de discipulado, que puedan, Señor, pues fortalecer nuestro espíritu, que nos ayuden a crecer, Señor, en tu conocimiento. Señor, te pido por cada uno de los hermanos que van a estar siguiéndolo, y Señor, que tú des entendimiento a nuestras vidas, a nuestras mentes. Bendice, Señor, este espacio, y te agradecemos por todo esto y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Hermano Ernesto, ¿cuántas personas ha encontrado que le digan que la salvación se pierde? Muchas. Bastantes. Y hemos tocado puertas, hemos platicado con muchas personas, gente que se congrega en las iglesias, hoy en día cree que la salvación se llega a perder. Y precisamente vamos a tratar parte de esta pregunta en esta lección. Y el tema de esta lección es la seguridad de la salvación. Y hermanos, como cristianos, como creyentes, la verdad es que en muchas ocasiones en nuestra vida cristiana nos hacemos la pregunta, ¿realmente seré salvo? ¿Realmente sí seré hijo de Dios? Por diferentes situaciones, el enemigo, le aseguro, va a hacerle querer dudar de su salvación. Si no ya lo hizo, lo hará, y van a venir estas dudas a su mente. Si se presenta por alguna tentación, alguna dificultad, el diablo va a querer hacerle dudar de su salvación. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a responder usted? ¿Cómo va a responder usted a esa idea? Si es salvo o no es salvo. Ahora, si no es salvo, yo le digo, pues vaya a Cristo, arrepiéntase y crea de corazón en Él. Y si ya lo es, no dude de su salvación y afírmese en lo que en la Biblia, que nos da la seguridad. Ahora, el propósito de este estudio es enseñarle que al aceptar a Jesucristo como su Salvador, usted es salvo. No es que usted esté salvo por un momento, sino que usted es salvo y lo será siempre. Y esa es la seguridad que Dios nos da. No depende de nosotros, y vamos a estudiarlo. Esta seguridad no depende de mis emociones, no depende de mi estado de ánimo, sino depende de Dios. Entonces vamos a estudiar, en primer lugar, qué significa la seguridad de la salvación. La realidad es qué queremos decir cuando hablamos de la seguridad de la salvación. En primer lugar, por seguridad de la salvación queremos decir la certeza intelectual y espiritual que usted le pertenece a Dios. No solamente en un conocimiento de mente, de la cabeza, sino que usted pueda saberlo en su mente y en su corazón, que su vida le pertenece a Dios y que usted tiene vida eterna, como dice Juan capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces hay una seguridad, y eso queremos decir, esta certeza de la seguridad de la salvación. Vamos a buscar un versículo para poder ayudar a entender esta definición. ¿Me puede ayudar, hermano Ernesto, con 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12? 2 de Timoteo 1, 12. Y hay unas palabras clave aquí que quiero que usted identifique y que tienen que ver con la seguridad de la salvación. Dice, por cuya causa asimismo padezco estas cosas, mas no me avergüenzo,
porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Un versículo tremendo. Aquí Pablo está hablando a Timoteo, a un joven predicador, y le está instruyendo acerca de diferentes doctrinas de la fe. Y aquí hay unas palabras clave. Ahí en sus hojas usted puede ver, y hay unas palabras clave importantísimas. Pablo dice, yo sé y estoy seguro. Entonces, Pablo tiene una seguridad completa de su salvación, de estar en la fe. Y eso se lo recuerda a Timoteo. Y obviamente es una instrucción que Pablo le dice que le diga a la iglesia. Yo sé y estoy seguro. Entonces son las palabras que tiene que completar allí. Ahora, pensando en este versículo de la Biblia, ¿podría decirse que Dios quiere que tenga la seguridad de la salvación? Pues sí, Dios quiere. A lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, yo sé, yo estoy seguro en quién he creído. De esa misma manera, tanto usted como yo debemos tener la seguridad de la salvación. Ahora, ¿cuál es la palabra clave que indica esto? ¿Cuál es la palabra clave que indica? Pues aquí es, estoy seguro, estar seguros de nuestra salvación. Yo sé. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos esta seguridad. Ahora, ¿por qué necesitamos la seguridad de la salvación? ¿Por qué usted necesita la seguridad de la salvación? Ahora, aquí hay unas cosas importantes, hermanos, que podemos tomar en cuenta. Y pues la pregunta en la siguiente parte ahí de sus notas habla acerca de por qué necesitamos esa seguridad. O sea, la salvación, como vimos en la clase pasada, esa salvación que Dios nos dio, todo lo que Él ha hecho y pues lo que hizo en nosotros, pero a través de eso Él nos da una seguridad. Y acabamos de ver qué es esa seguridad. Y ahora viene esta pregunta, ¿por qué necesitamos la seguridad de la salvación? Es necesaria. Y hermano, no sé si usted alguna vez ha comprado algo y pues esto trae una garantía, ¿verdad? Trae pues de funcionamiento, de que está bien, porque al usted comprar algo, pues quiere que se le garantice que va a funcionar, claro, que va a trabajar por cierto tiempo. Y como vimos la lección pasada de la salvación que Dios nos dio, también trae una garantía y necesitamos esta seguridad. Ahora, el inciso A, ¿por qué necesitamos esta seguridad? Dice Primera de Juan 1:4, si me puede ayudar a buscarlo, pastor. Primera de Juan 1:4, la primera cosa de por qué necesitamos esta seguridad. Dice la Biblia en Primera de Juan 1:4, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ok, inciso A, y hermanos, dice, la seguridad nos trae gozo. Ahora, podemos tener un gozo en tener esa seguridad. Aquí Primera de Juan está hablando acerca de esta salvación y nos dice que esta salvación que tenemos nos trae un gozo por el cual podemos seguir adelante y pues esa es una confianza que tenemos y por la seguridad de la salvación. Ahora, inciso B, busquemos Primera de Juan, bueno, ahí mismo, capítulo 3, versículos 19 y 21. Hay otra cosa que nos trae esta seguridad. ¿Podría ayudar? Sí, 19. Primera de Juan 3, 19 al 21, dice la Biblia, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, porque si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón, y Él conoce todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios. Y como veíamos al principio, hermanos, hemos escuchado a muchas personas, mucha gente que pues no tiene esta seguridad de la salvación y pues por esa razón a veces no tiene gozo, y pues la salvación, la seguridad de la salvación nos trae gozo y la segunda cosa, la seguridad nos trae confianza delante de Dios. Esta confianza que tenemos, el saber que somos salvos y que nuestra salvación está basada en esta seguridad, que podemos estar seguros y confiados, no solamente delante de Dios, sino en este mundo, como vamos a ver ahorita más abajo, pero la salvación, la seguridad de la salvación nos trae confianza. Y ahí en Colosenses, tercera cosa, inciso C, Colosenses capítulo 2, versículo 2,
Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Amén. Tercera cosa, la seguridad nos trae consuelo al corazón. Amén. Ahí iría, en la rayita iría consuelo al corazón. Ahora, Pablo muchas veces en sus cartas, aquí en la carta a los colosenses, les recuerda esta salvación y para consolarles. Entonces la iglesia aquí podía estar afligida, podía estar en una situación pues triste, pero Pablo varias veces recordaba esa salvación que trae gozo, que trae esa confianza y que trae también consuelo. Entonces la seguridad de la salvación trae consuelo a nuestros corazones. Entonces es otra razón por la cual esta seguridad nos da confianza, nos da gozo, nos da consuelo. Cuarta cosa, letra D, inciso D, ahí en Santiago capítulo 1, versículo 8, si me puede ayudar también. Claro. Santiago 1, 8. ¿Qué otra cosa nos da la seguridad de la salvación? Dice la Biblia, Santiago 1:8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sí, hermanos, y aquí como dice Santiago, si uno es de doble ánimo, uno ahorita se siente bien, al rato no se siente bien, pues es inconstante en lo que hace. Entonces, si uno se siente bien, va a hacer las cosas bien, pero de repente si uno empieza a ser pues inconstante en sus caminos, también no va a traer constancia a lo que estamos haciendo. Entonces, el saber que la salvación es segura, que la salvación no se pierde, nos trae constancia. Al saber esto, podemos estar constantes, siguiendo, caminando con Dios y trae esta constancia. Y vamos a seguir, hermanos, con la letra E. Ahí en Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 y 5. ¿Qué más o por qué necesitamos esta seguridad? ¿Qué más nos da esta seguridad de la salvación que Cristo nos dio? Versículo 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Letra E, la seguridad nos permite vencer al mundo. Ahora, sabemos que batallamos a veces con muchas cosas, pero el ser salvo, el tener esa salvación, nos da la seguridad de que podemos vencer estas cosas. No solamente el ser constantes, el tener consuelo y confianza y gozo, sino que nos da esa seguridad de poder vencer al mundo y lo que pueda pasar en el mundo. Entonces, vamos a seguir con la letra F también. Dice ahí no hay rayita que llenar, pero dice, la seguridad nos permite servir al Señor al incentivarnos a hablar a otros de Jesús. Y abajito tenemos 3 versículos, hermanos, que hablan acerca de unos ejemplos de cómo personas escucharon la salvación, creyeron en Cristo y este gozo, esta salvación que recibieron, pues los incentivó a servir, a poder hablar a otros de Cristo. Vemos el ejemplo de una mujer, de cómo Jesús la confrontó y después ella, al escuchar todo esto, ella creyó en el Mesías y fue y contó a los demás lo que le había pasado. Más adelante también en Juan y en Hechos vemos cómo uno escuchaba y pues eso le permitía, no solamente le permitía servir a Dios en hablarle a otros, sino que producía en su corazón este deseo de poder compartírselo a otros. Entonces, necesitamos esta seguridad y esta seguridad de la salvación nos trae estas cosas, que es gozo, confianza, consuelo, constancia y nos permite vencer al mundo y poder, nos anima, nos lleva a creer en Cristo, a compartirlo con otros, esa salvación que hemos tenido. Amén. Y es una tremenda bendición tener esta seguridad. Y yo creo que dentro de la vida cristiana este es el campo de batalla donde el cristiano, cuando no tiene esta seguridad completa de su salvación, a veces experimenta derrotas en su vida cristiana, batalla con el mismo pecado, no predica el evangelio, no le habla a otros de Cristo, y muchas veces es por esta razón, como dice hermano Ernesto, porque no tiene esta seguridad. Entonces es importante ver lo que dice la Escritura aquí. Ahora,
no se trata de que nosotros queramos convencerle a usted de que está seguro, porque nosotros no tenemos ningún poder para convencerle a usted, sino que la misma Escritura nos dice y nos enseña que debemos estar seguros y Dios quiere que estemos seguros. Entonces la pregunta es, la siguiente parte es, ¿cuál es la base para la seguridad de la salvación? Si estamos ahorita estudiando acerca de la seguridad de la salvación, entonces, ¿en dónde vamos a basar, dónde vamos a sustentar esta seguridad de la salvación? Muchos cristianos tristemente basan la seguridad de su salvación en cómo se sienten. Si una persona está bien, amanece con el pie derecho, se siente salva. Pero si al día siguiente la bolsa de valores se cae, el dólar empieza a subir, ya no se siente salvo. Yo no sé cuál sea la situación. Ya le llamaron de la escuela y se le vienen los problemas, las situaciones, un problema con un hijo, con su matrimonio, y ya no se sienten salvos. ¿Por qué? Porque están basando su salvación, la seguridad de su salvación en una emoción. Pero no, el problema de nuestras emociones, hermanos, como dice Jeremías, es que nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestras emociones son como una montaña rusa. Emocionalmente hablando, a veces están por las alturas, ¿va? Y estamos bien emocionados, pero cuando las cosas no están bien, a veces estamos desanimados, nos sentimos deprimidos. Nuestras emociones son muy, muy cambiantes. Y hermana, si usted igual batalla mucho con sus emociones, también sus emociones son muy cambiantes en los estados de ánimo. Entonces no podemos basar nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación en sentimientos o en emociones. Ahora, esto no quiere decir que cuando seamos salvos no haya emoción. Porque no sé si, Manuel, esto le ha tocado a alguna persona, quizá cuando le ha evangelizado, si ha externado alguna emoción. Sí, sí. No sé, quizá algunos lloran, algunos, no sé, se les ve el rostro con una alegría, un gozo. Y sí hay emoción, pero esa no es la base para la salvación, sino vamos a ver cuál es la base para nuestra salvación. En primer lugar, la base de nuestra salvación es la palabra de Dios que no cambia. Nuestros sentimientos cambian, las emociones cambian, las circunstancias cambian, pero la palabra de Dios no cambia. Ahora, vamos a leer unos versículos, 1 de Juan 5:11, 1 de Juan 5:11, vamos a leerlo. Primero estamos aquí, 1 de Juan 5:11, dice la Biblia, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Más claro, decía Pastor Guillermo, hay que echarle agua. Está clarísimo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Entonces hay una seguridad. Dios dice en su palabra que hay este testimonio. Ahora, usted ahí en casa, por favor, apunte el versículo. Escríbalo en esas líneas, el versículo completo, y subraye estas palabras importantes. Testimonio es una palabra importante porque Dios nos ha dado testimonio y su Hijo. Testimonio y ha dado. Son dos palabras importantes, perdón. Testimonio y ha dado. Entonces, la palabra de Dios es clave. Y algo importante, la palabra de Dios es exactamente como Dios es. Dios es inmutable, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que no cambia. Dios no cambia. Y si Dios no cambia, por lo tanto su palabra no cambia. Entonces, si Dios dice algo en su palabra, no va a cambiar y lo debemos de creer. Ahora, hay tres bases, básicamente, para esta seguridad. ¿En dónde basamos la seguridad de nuestra salvación? No se trata de que la iglesia bautista me diga que soy salvo y no voy a perder mi salvación, que es lo que muchos nos dicen. Es que ustedes enseñan que una vez salvo, para siempre salvo. Y no es algo que yo diga, sino es algo que la Biblia enseña. ¿Ok? ¿Y cuál es la base? En primer lugar, número 1, la persona de Dios. Me ayudaría, hermano Ernesto, a leer Tito 1:2, por favor. Tito 1:2. Ahora, estamos llevando una clase con las hermanas, con algunas hermanas y hermanos los días jueves, y estamos hablando de la doctrina de Dios, acerca de Dios. Y esto es algo importante y lo vamos a estudiar acerca de quién es Dios. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir,
prometió desde antes del principio de los siglos. Wow. ¿Puede pensar en esto? La salvación, la vida eterna, no fue prometida, no comenzó a ser prometida en Génesis 3:15, aunque ahí vemos el inicio de esta profecía en nuestros tiempos. Hermanos, dice este versículo que fue antes del principio de los siglos. Dios siempre tuvo en su mente el Evangelio. Dios siempre ha prometido y ha tenido esto en Él. Dios que ha prometido esto. Y si Él lo prometió desde antes del principio de los siglos, dice Dios que no puede mentir. Por lo tanto, confiamos en Dios, el que es eterno, el que no cambia. Y obviamente una de las cosas que Dios no puede hacer, Dios puede hacer todo lo que quiera porque es todopoderoso, ¿verdad? Él es omnipotente. Pero una de las cosas que no puede hacer Dios es mentir. Entonces, letra A, según este versículo, Dios no puede mentir. Si Él dijo que prometió vida eterna, por lo tanto, dará vida eterna. No va a mentirnos. Si la salvación se perdiera, Dios sería mentiroso y sabemos que no es así. Segundo lugar, la promesa de Dios. La promesa de Dios. Ahora, Juan capítulo 5, ahora no primera de Juan, vamos a ir al Evangelio de Juan. Recuerden que hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 5, y mire versículo 24. Juan 5:24 dice, Jesucristo hablando, nuestro Señor Jesucristo dice, de cierto os digo, como si Cristo estuviera diciendo de veras, sin mentirte, o sea, te estoy diciendo con toda seguridad, ¿verdad? De veritas, te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice la Biblia, tiene vida eterna. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otra pregunta gramatical para hermano Ernesto. Dice, mas ha pasado de muerte a vida. ¿En qué tiempo está este verbo ha pasado? En presente. En presente. Ya, en ese momento, ha pasado. Exactamente, ajá. Entonces lo está diciendo en ese momento, claro. Ok, más allá, ha pasado de muerte a vida. Ahora, esta es una promesa que Dios dio. Esta es una promesa que Cristo ha dicho. Dios dice, aquí, en número 2, estamos en letra B, perdón. Dice, Juan 5:24, Dios dice que yo tengo vida eterna y no vendré a condenación. ¿Ok? Yo tengo vida eterna. ¿Ok? Ahora esto es importante. Si Dios lo prometió, si Cristo lo dijo, tenemos que creerlo y depositamos esa confianza en Él. En segundo lugar, vamos a Juan 6:37. Bueno, Ernesto, si me puede ayudar a leerlo, Juan 6:37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Nuevamente, el Señor Jesucristo hablando. Todo lo que el Padre me da, todo lo que Cristo ha tenido, Dios se lo ha dado y en eso estamos incluidos nosotros. Dice, todo lo que Él me da vendrá a mí. Y Cristo dice, el que a mí viene, no le echo fuera. En el momento en el que Dios nos ha dado la fe para poder creer en Jesucristo, el momento en el que nos vimos como pecadores, el momento en el que nos vimos como condenados al infierno, el momento en el que nosotros nos vimos como Dios nos ve, corrimos a Jesucristo, invocamos el nombre de Cristo, fuimos hacia Él y Él nos ha recibido como vimos la semana pasada. No es que nosotros le dimos un espacio a Jesucristo, sino que Él nos aceptó. Y si Él nos aceptó, yo no les echo fuera, dice el Señor. Y Él lo ha prometido. Otro versículo, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Lo leo, dice aquí Romanos 10:13. Romanos 10:13 dice la Biblia, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sin distinción alguna,
toda aquella persona, sin distinción, toda aquella persona que invocar el nombre del Señor será salvo. El apóstol Pablo está citando el Antiguo Testamento aquí en Joel. Y esto es importante. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Según este versículo, los que invocan a Dios con esta fe verdadera serán, dice, salvos. En el mismo momento, dice, serán salvados. Es como la persona que se está ahogando. Esta persona que se está ahogando sabe que si nadie le salva, se va a hundir y va a morirse. Y esta persona que se está ahogando, imagínese esta escena. Si pasa un barco por ahí, una persona que está ahí ahogándose y todo, y si pasa un barco o una lancha y clama por ayuda, esta persona está confiando en que va a ser escuchado. Y a esto se refiere esta palabra, invocar, clamar por ayuda. Entonces Dios ha prometido que aquella persona que clame por ayuda para su salvación, dice, será salvada. Entonces esa es la promesa que Dios ha dado. Ahora, son algunos ejemplos en las cuales Dios declara contundentemente que están escritas por el Dios que no puede mentir, que Dios da vida eterna. Entonces, en primer lugar, la base de la seguridad de la salvación que está en su palabra, vemos en la persona de Dios, en la promesa de Dios, y en tercer lugar, vamos a ver la presencia de Dios. La presencia de Dios. Romanos 5, si está ahí cerca, hermano Ernesto, 5, por favor. Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Exactamente. En el momento en el que somos salvos, en el momento en el que el amor de Dios es derramado en nosotros, ¿puede imaginarlo? Nosotros que recibimos el amor de Dios, Cristo recibiendo la ira, recibiendo la justicia de Dios, siendo atormentado Él, Cristo siendo escarnecido y toda la ira de Dios cayó sobre Él, Él recibió la justicia, nosotros recibimos el amor. Él siendo menospreciado, nosotros siendo consolados. Ahora, cuando recibimos el amor de Dios de esa manera, al ser salvados, Él dice que nos ha dado su Espíritu. Es lo que dice el versículo, ¿verdad? ¿Qué nos es dado? Su Espíritu, el mismo Espíritu Santo de Dios ha sido dado, el cual mora en vuestros corazones. Entonces, aquí, letra C, número uno, cuando somos salvos, Dios nos da su Espíritu al ser salvos. Ahora, esta es una seguridad tremenda, porque no estamos hablando, como dicen algunos que creen que el Espíritu es la fuerza activa de Dios. No, el Espíritu Santo no es una simple fuerza como la electricidad, como la luz. Yo no puedo mentirle a la luz, yo no puedo entristecer la luz. Sí, con un dimer podemos hacerla más tenue, pero no se va a entristecer. El Espíritu Santo es más que una fuerza, es Dios. Y nos ha sido derramado en nosotros, ha sido dado a nosotros el Espíritu Santo. Y tenemos la presencia misma de Dios en nuestros corazones. ¿Recuerda algún ejemplo en el Antiguo Testamento, hermano Ernesto, cuando el Espíritu Santo descendía? ¿Algún ejemplo? Sansón, el Espíritu Santo vendía sobre él, no sé, el tabernáculo. ¿Algún otro ejemplo? Cuando se descendía sobre el arca, bueno, en la presencia, cuando entraba el sumo sacerdote. Exactamente. Y esos ejemplos, vemos cómo el Espíritu Santo descendía, dice, la gloria de Dios llenaba el templo. De esa misma manera, esa misma presencia de Dios es la misma que mora en nosotros, el Espíritu Santo. Ahora, siguiente. Vamos a leer Romanos 8:16. Romanos 8:16. Yo lo leo, aquí lo tengo. Romanos 8:16. Dice aquí la Biblia: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora, esta es otra cosa importante. Si Dios nos ha dado su Espíritu, quien da testimonio, quien testifica, quien declara
que somos hijos de Dios, no somos nosotros, sino es este mismo Espíritu en nuestro corazón que está clamando, que está testificando que somos hijos de Dios. Entonces, aquí, siguiente punto, dice, el Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora, esta es la importancia, y es Dios mismo en nosotros que nos muestra, que nos convence a nosotros de ser hijos de Dios. Hay muchos cristianos hoy en día que se quieren convencer a sí mismos de que son hijos de Dios. Hay quienes se quieren convencer porque van a la iglesia cada 8 días. Yo soy hijo de Dios porque voy a la iglesia, doy ofrendas, algunos porque se persignan, algunos porque dan sus mandas, algunos porque van a un santo. No, es que yo soy hijo de Dios. Algunos religiosos porque leen la Biblia, porque oran, se quieren convencer que son hijos de Dios. Otros se quieren convencer que son hijos de Dios porque hacen cosas espirituales. Pero nosotros no podemos convencernos. Quien da testimonio es el Espíritu Santo en nosotros y testifica que realmente somos hijos de Dios. Y se me viene a la mente un pasaje donde, no lo tengo, pero Pablo les instruye, le dice, examínense si están en la verdad. Y le habla a una iglesia y le dice, ustedes examínense si es que están en la verdad. Porque había muchos que se querían convencer de su salvación cuando no eran salvos y había apostasía en la iglesia. Ahora, la presencia de Dios. Vamos a ver 1 de Juan 5:10. ¿Quién puede ayudar, hermano, en esto? 1 de Juan 5:10. 1 de Juan 5:10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Ese es el testimonio que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, para repasar rápidamente esta parte, basamos la seguridad de nuestra salvación en 3 cosas y comienzan con la letra P. Entonces, puede memorizarlas muy rápido. La número 1. La presencia de Dios. Ajá. La promesa de Dios. Promesa. Persona de Dios. Ahí está. Hermano, esto las dijo al revés. La persona de Dios, la persona de Dios, la promesa de Dios y la presencia de Dios. Perfecto. No importa el orden como usted las diga. El chiste es que usted se las memorice. Eso es importante. Y sabe que, hermano, también, si usted es salvo y al repasar este discipulado, al ver en qué se basa nuestra salvación, en dónde podemos o cómo podemos tener esa seguridad de la salvación que se basa en estos 3 puntos, pues nos produce un gozo nuevamente, no solamente al platicar con alguien, nos produce un gozo. Pero ahora la siguiente parte ahí dice esta pregunta, ¿cómo puedo saber que soy salvo? Porque como decía nuestro pastor, muchas veces nos preguntamos si soy salvo o no, ¿cómo puedo yo saber? Entonces hay unas evidencias notables y bíblicas que en nuestra base, en la base que tenemos como seguridad, pues nos da la Biblia de cómo nosotros podemos saber que realmente somos salvos, que no simplemente fue una decisión o un sentimiento, sino que tenemos una base. Ahí en el inciso A, y basándonos en Hechos 16:34, así me puede ayudar, pastor, por favor, 16:34, Hechos 16:34, aquí viene una lista de evidencias o en las cuales podemos nosotros saber que realmente somos salvos, porque hay unas evidencias que se van a notar en nuestras vidas si realmente fuimos salvos. La letra A dice, yo sé que soy salvo porque yo, dice Hechos 16:4 dice, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó de haber creído en Dios con toda su casa. Ahora, podemos ver aquí el ejemplo de este carcelero, cómo fue salvo. El momento en el que Pablo y Silas estaban en la cárcel cantando himnos y ocurrió una situación, este carcelero estaba a punto de morir, estuvo a punto de morir y pues Pablo le predica el evangelio y él cree, él fue salvo, él creyó en Cristo y después pues vemos cómo lleva a Pablo a su casa y pues le predica a su casa el evangelio. Perdón, hubo un error, es Hechos 16:31. Hechos 16:31 para que usted pueda ver ahí la historia. Y este carcelero creyó y también su casa creyó
y fue salvo. Entonces, una evidencia de que usted realmente es salvo es porque un día usted creyó en Jesús como su Salvador. No creyó en alguna iglesia, en alguna denominación, creyó en Cristo, puso su confianza y puso su fe en Cristo. No simplemente repitió algo, repitió una oración, sino que usted creyó en su corazón. Esa es una evidencia de que usted es salvo. Segunda evidencia, 1 de Juan 5:12, lo acabamos de leer hace un ratito. 1 de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, si usted creyó en Cristo, dice inciso B, yo sé que soy salvo porque yo tengo al Hijo de Dios. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Si usted un día creyó en Cristo, dice la Biblia que es la base de nuestra salvación, que usted tiene al Hijo y también tiene la vida. Ahora es una evidencia también de que usted realmente es salvo. Tercera evidencia está en Juan 3, 1 de Juan 3, versículo 14. ¿Lo tiene, pastor? Sí, aquí lo tengo. Dice 1 de Juan 3, sí, versículo 14. Versículo 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora, otra evidencia, hermanos, que realmente podemos ver que somos salvos, inciso C, yo sé que soy salvo porque tengo amor por los hermanos. No dice por algunos hermanos, dice por los hermanos. Por todos. Entonces, una evidencia clara de que somos salvos es de que vamos a amar a los hermanos. Ahora, eso incluye, pues como se ha mencionado en la iglesia, tener el deseo de estar en la iglesia, estar en comunión con los hermanos, reunirnos con los hermanos, tener ese compañerismo con los hermanos. Yo recuerdo cuando fui salvo y pues aún también hoy, pues queremos estar en la iglesia, conviviendo con los hermanos, porque amamos a los hermanos. Entonces es una evidencia de que realmente usted es salvo, si usted tiene amor por los hermanos. Ahora, siguiente cosa, número D, letra D, perdón. Vamos a buscar 1 de Juan 2:3, ahí mismo, en 1 de Juan, no nos vamos a salir prácticamente de ahí. 1 de Juan, versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Qué otra evidencia? A letra D, yo sé que soy salvo porque tengo el deseo de guardar los mandamientos de Dios. Entonces, hermano, es algo que Dios pone en su corazón al ser salvo, el querer hacer lo correcto. Pablo decía que, pues, quería hacer lo correcto, pero pues el mal que estaba en él, pues, a veces, pues, lo llevaba a hacer lo malo, pero ese deseo de hacer las cosas bien, de querer agradar a Dios, de querer guardar los mandamientos, es una evidencia de que realmente usted ha sido salvo, ha creído en Cristo y pues tiene el deseo de guardar los mandamientos. Inciso E, siguiente, ahí mismo en 1 de Juan, capítulo 2, pero ahora el versículo 15, si me puede ayudar, pastor, 1 de Juan 2:15. Dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otra evidencia, yo sé que soy salvo porque tengo el deseo de salir del mundo y todo su pecado. Hermano, si usted ha sido salvo, no solamente tiene el deseo de hacer lo correcto, sino que también Dios pone ese deseo en su corazón de salir del mundo, de no hacer lo que no agrada a Dios y de todo su pecado. Antes de ser salvos, a lo mejor estábamos acostumbrados pues, a hacer tantas cosas que deshonraban a Dios, pero ahora siendo salvos ya tenemos el deseo, Dios puso ese deseo en nuestro corazón de ya no hacer eso, de salir de eso. Pues es parte de la salvación que Dios nos ha sacado de eso, nos ha hecho nuevas criaturas y ahora ya tenemos ese deseo de salir del mundo y de todo su pecado. Es otra evidencia de que somos salvos. Siguiente evidencia está ahí en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Siguiente evidencia, yo sé que soy salvo porque yo he vencido al mundo. Entonces, como lo acabamos de ver hace rato, pues va a haber pruebas, va a haber situaciones, pero la salvación y una de las seguridades que tenemos de que podemos saber que somos salvos es porque hemos vencido al mundo. Letra G,
ahí en primera de Juan 5:10, si me puede ayudar, por favor. 5:10. 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Letra G. Dice, yo sé que soy salvo porque tengo el testimonio en mí mismo. Entonces, Dios pone en nuestro corazón ese testimonio de que efectivamente somos salvos. Hermanos, hace tiempo, pues yo pensaba que era salvo, yo había hecho una oración, pero recuerdo estando pues en el colegio bíblico, escuchaba alguna predicación acerca del infierno y pues a mí me daba miedo. Yo no tenía esa seguridad porque realmente yo no había sido salvo. Entonces, pues ya al momento de ser salvo, Dios pone ese testimonio en nuestro corazón que pues da testimonio a nuestro espíritu, como dice la Biblia, de que realmente somos hijos de Dios y nos da esa confianza y esa seguridad. Entonces, otra evidencia es el testimonio en nosotros mismos. Y últimas dos, letra H, ahí en Mateo 7, versículos del 17 al 18, habla acerca de unos frutos, de que pues un árbol da buenos frutos y un árbol malo pues da malos frutos. Entonces aquí en la letra H dice, yo sé que soy salvo porque mi vida está dando buenos frutos. Entonces, otra evidencia clara es que cuando uno es salvo, pues da fruto. Pues uno no puede pues estar muerto y dar fruto. Entonces necesita tener vida para que pueda dar fruto. Entonces, si hermanos, si hay fruto en su vida, si hay evidencia de este fruto en su vida, es muestra de que usted es salvo. Ahora, usted puede preguntarse si no hay fruto, si no hay estas evidencias que hemos visto, pues puede preguntarse si realmente ha sido salvo. Y la última, la letra I, ahí en Juan 10, si me puede ayudar, pastor, Juan capítulo 10, versículo 27, el Evangelio de Juan 10, 27. Dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ok, insisto, letra I, yo sé que soy salvo porque oigo la voz del Señor por medio de la palabra de Dios y deseo seguirle. Como acabamos de mencionar hace un rato, cuando uno era salvo, pues tenía ese deseo de seguir a Cristo, de hablar con otros de Cristo. Entonces es otra evidencia clara de que uno ha sido salvo, que tiene el deseo de hablar con otros de Cristo y de seguir al Señor. Entonces, hermanos, estas evidencias que acabamos de ver responden esta pregunta: ¿cómo puedo yo saber que soy salvo? Pues si usted tiene estas evidencias en su vida, si usted ha creído, si tiene amor por los hermanos, tiene el deseo de guardar los mandamientos, de salir del mundo, sabe que ha vencido al mundo, el testimonio que tiene en su vida, que tiene ese fruto en su vida y que al escuchar la voz del Señor tiene ese deseo de seguirle y pues de desear escuchar la palabra de Dios. Entonces son evidencias que muestran que realmente uno es salvo. Exacto, exactamente. ¿No? Qué importante es el ver esto en nuestra vida, que día con día vaya creciendo ese amor para con los hermanos, que día con día esos frutos vayan creciendo, y es una bendición ver cómo una persona recién convertida, como dice Apocalipsis, en su primer amor, ¿verdad? Tiene su primer amor y va creciendo y va avanzando. Entonces es algo que nunca debe terminarse. Qué bendición. ¿Cómo puedo saber que soy salvo? Ahora, quisiéramos ver la última parte de este discipulado. ¿Qué da la seguridad de la salvación a mi vida? ¿Qué da la seguridad de la salvación a mi vida? Es posible que de vez en cuando usted pueda llegar a tener dudas. Y es cierto, o sea, el diablo va a hacer todo lo posible por hacernos dudar, incluso utilizando la misma Biblia. Cuando Satanás llegó con el Señor Jesucristo, utilizó la palabra de Dios, utilizó la Biblia para tentarle. ¿Qué no dice la Biblia? Que a sus ángeles mandará y que te guarden. Pues a ver, aviéntate. Y el diablo también utilizó la palabra de Dios. Entonces, el diablo puede hacer lo mismo con nosotros. Ahora, hay varios métodos y hay unos consejos que quisiéramos darle. Quisiéramos dar unos métodos para tener seguridad y para profundizar sobre lo que Dios ha hecho por usted. Ahora quisiéramos darle unos consejos para que usted pueda seguirse manteniendo seguro, caminando con Dios. Y en primer lugar, queremos aconsejarle y le animamos a que aprenda constantemente la palabra de Dios. No deje de aprender la palabra de Dios. Me ayuda a leer 2 Timoteo, hermano Ernesto, 3, 14 y 15,
queremos animarle a que no deje de leer la Escritura. La salvación, obviamente, como ya vimos, se basa en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, y muchas veces por desconocer a Dios, su palabra, es ahí donde vienen las dudas. ¿Cómo dice el versículo? 3:14. Pero persiste tú en todo lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Exactamente, y esta es la importancia de las Escrituras. Timoteo, desde pequeño que había sido instruido en las Escrituras, Pablo le está diciendo, persiste en lo que has aprendido, sigue estudiando. No importa, hermano, si usted tiene una semana, 2 semanas en el Evangelio, no importa si tiene 2 meses, 3 meses, 1 año, 10, 20, 30 años en el Evangelio, tenemos que seguir persistiendo en lo que hemos aprendido en las Escrituras. Y es muy curioso cómo cuando las personas se empiezan a alejar de los caminos de Dios, es porque han dejado de leer la Biblia. Cuando ya las personas empiezan a ver derrotas en su vida, ya no victorias, sino derrotas, es porque han dejado de leer la Escritura. Entonces, hermano, no deje de leer la Biblia, no deje de escudriñar la palabra de Dios como los cristianos de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, y escudriñaban la Escritura cada día para ver si las cosas eran así. Entonces es importante mantenernos en nuestra lectura bíblica. Segundo consejo, dé gracias a Dios por el regalo que Dios le ha dado. Hermanos, muchas veces nos acostumbramos tanto a ser salvos. Nos acostumbramos a la salvación, nos levantamos todos los días y gracias a Dios por esa salvación que no depende de nosotros, porque si dependiera de nosotros ya lo hubiéramos perdido. Pero gracias a Dios que depende de lo que Dios ha hecho. Pero a veces nos acostumbramos tanto a esa salvación porque no leemos la Biblia y porque no damos gracias a Dios por ella. Mire lo que dice Romanos 6:23. Romanos 6:23, un versículo conocido, y de hecho utilizamos este versículo evangelizando, pero mire lo que dice este versículo. No se acostumbre a leer estos versículos muchas veces. Mire, Romanos 6:23 dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Y muchos dicen, pues yo ya no voy a ir al infierno, y gloria a Dios por eso. Pero no se le olvide lo que dice la última parte del versículo. Mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se le olvide que la salvación que Dios nos ha dado fue un regalo de gracia. Y a veces pensamos, es que yo fui tan bueno que Dios me quiso salvar. No, no, no. Al contrario, éramos viles, pecadores, condenados al infierno, y Él nos salvó por gracia y nos dio un regalo. Un regalo que vale más que todos sus carros, sus casas, que vale más que todo lo que tienes en tu casa, en tu alacena, vale más que todo tu tesoro que tú pudieras acumular en este mundo. Ese regalo vale más que todo. La vida del Señor Jesucristo, la sangre de su Hijo. Agradezcamos por ese regalo inmerecido. Entonces, dé gracias a Dios. Yo te pregunto, ¿le has dado gracias a Dios el día de hoy? ¿Le diste gracias a Dios por la salvación que Dios te dio hoy? ¿Le diste gracias a Dios en la mañana por esa salvación que Dios te ha dado? Un corazón agradecido es una muestra de que hay salvación. Mire 2 Corintios 9:15. Puede leerlo, hermano nuestro. 2 Corintios 9:15. 2 Corintios 9:15. Dice, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios. Hermanos, estas palabras que el apóstol Pablo está aquí diciendo, gracias a Dios, él dice, por su don, ese regalo, y lo describe como inefable, indescriptible, un don, hermano, que sobrepasa nuestro entendimiento, nuestras capacidades mentales. Es un don inefable, es extraordinario. Gracias a Dios, dice Pablo, por ese regalo. Hermanos, demos gracias, seamos agradecidos por lo que Dios ha dado. Letra C, vamos a avanzar en esta parte un poquito más rápido. Letra C, de testimonio público ante otros. ¿Le ha dicho a alguien que ha sido salvo? Muchas veces hay cristianos en secreto, ¿verdad? Hay cristianos en secreto. No, es que en mi trabajo, y algunos a veces me han dicho, es que en mi trabajo nadie sabe que soy cristiano. Pues qué raro. La pregunta es si realmente eres cristiano, porque si eres hijo de Dios, pues como vimos, hermano, esto nos explicó, hay fruto. Es evidente que eres cristiano. Y ayuda mucho cuando tú vas con tu familia, quizá que te conoció en tu pasado, que conoció tus pecados, y ahora que ya eres salvo,
pues da testimonio. Mira, yo he aceptado a Cristo como mi Salvador. Yo ya no puedo participar de este pecado. Yo ya no puedo participar de esta situación. Pero da público ante otros. Incluso hasta en la iglesia, cuando podamos reunirnos, puedes dar público ante otros. Quizá tú en este tiempo de cuarentena te diste cuenta que no eras salvo. Da testimonio. Cuando hay oportunidad de dar acciones de gracias, de dar un testimonio, puedes dar testimonio público. ¿Sabe qué, pastor? Iglesia, fui salvo. Y eso va a ser de gran bendición para los hijos de Dios. Ahora es importante que podamos dar testimonio a otros. Ahora, vea la relación que existe entre confesar a Cristo y tener la seguridad. Mire 1 de Juan 4:15. Creo que ya lo leímos el versículo. Vamos a repasarlo otra vez. ¿Lo puede leer, hermano Ernesto, por favor? 1 de Juan 4:15. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ahora, hermanos, confesar a Cristo no solamente quiere decir invocar su nombre y orar y pedir su salvación. Hermanos, confesar a Cristo quiere decir declarar a Cristo, no solamente de boca, sino de corazón, de hecho, que tu vida confiese a Cristo, que la manera en que nosotros vivimos, y esto está relacionado, la relación que existe en tener la seguridad de la salvación, en el saber que somos salvos y el confesar a otros, manifestar una salvación genuina. Siguiente parte. Una manera de confesar al Señor Jesucristo públicamente es pasar al frente en la invitación, como lo acabo de mencionar, y obviamente vamos a estar gozosos con que usted nos comparte esta bendición de que es salvo. Tercer consejo, hermano, hermana, joven, señorita, asiste lo más que puedas a los cultos de la iglesia. Asiste lo más que puedas a los cultos de la iglesia. Si realmente fuéramos bíblicos, hermano Ernesto, yo creo que tendríamos que tener cultos diarios. Porque eso es lo que hacían los cristianos primitivos. Eso es lo que hacían los cristianos del libro de Hechos. Hermano, no se juntaban 3 veces a la semana. Si ellos supieran que los cristianos de hoy en día se reúnen 3 veces a la semana, ¿sabe qué dirán los cristianos del Nuevo Testamento? Pecadores, carnales. No, se congregan solo 3 veces. Hermanos, ellos iban diario. Cada día se juntaban, oraban, escudriñaban las escrituras. Eso es lo que hacían ellos, diario. Hermanos, asistamos a los cultos de la iglesia, asiste a las actividades de la iglesia, asiste a las actividades de jóvenes. Si hay una reunión de matrimonios, asiste a la reunión de matrimonios. Si hay reunión de damas. Si hay una reunión de oración de varones, ve a la reunión de oración de varones. Pero asiste lo más que puedas a la iglesia. Es importante el compañerismo entre los cristianos. Por eso el escritor de Hebreos 9:25, exhorta, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, tanto veis que aquel día se acerca. Es importante el compañerismo. ¿Y sabe qué, hermanos? ¿Por qué Dios nos invita? Como vimos, un fruto y el saber que somos salvos es porque tenemos amor por los hermanos. Y vemos el amor de Dios, hermano, cómo Dios ha complementado su iglesia. Dios ha hecho un ensamble en la iglesia de personas pecadoras, salvadas por gracia, de diferente temperamento, de diferente carácter, de diferente trasfondo. Y Dios unifica su cuerpo de esa manera. Una diversidad enorme, pero los quiere hacer uno. Es por eso, hermanos, que cuando asistimos a la iglesia, vemos esa unidad en espíritu. Y eso ayuda, hermanos, en nuestra fe, en nuestro crecimiento espiritual. ¿Sabe qué, hermanos? Muchos de los hermanos que se congregan en la iglesia tienen las mismas necesidades que usted, aunque usted no lo crea. Algunos pasan por las mismas pruebas que usted está pasando también. Entonces, asista a la iglesia lo más que pueda. Y quisiera compartir algo rápidamente. Cuando nosotros comenzamos a venir a la iglesia, mis padres no venían a la iglesia con frecuencia. No eran fieles a la iglesia. Pero una de las cosas que como joven en la escuela, en la prepa, me mantuvo lejos del pecado, una de las cosas que me mantuvo allí cerca de Dios fue no dejar de congregarme.
Cada vez que se abría la puerta de la iglesia, dije, yo voy a estar ahí. Ahí voy a estar. Y si fue una predicación, si fue una enseñanza que Dios usó para mantenerme en los caminos de Dios y ahora estar donde estoy, fue por su gracia, pero fue por no dejar de congregarme. Hermanos, no dejemos de congregarnos. Y en tercer lugar, último lugar, viva una vida justa. Viva una vida justa. Hermanos, a veces toda la seguridad no viene hasta que Dios pueda ver que tomamos en serio nuestra relación con Él. Dios quiere obrar en nosotros, Dios quiere moldearnos, pero a veces estamos como en un juego, ¿verdad? Jugando al cristianismo. Necesitamos tomar en serio y vivir una vida justa, santa, tal como Dios es santo y justo. Miremos Isaías 32, 17. Isaías 32, 17. ¿Si me puede ayudar, hermano Ernesto, a leerlo? Isaías 32, 17. Y la obra de la justicia será paz, y el efecto de la justicia será reposo y seguridad para siempre. Ahí está. Hermanos, el efecto de la justicia es paz. Bueno, puedo leerlo otra vez, hermano Ernesto, para que los hermanos puedan completar sus hojas. Complete con las palabras faltantes este versículo. Y la obra de la justicia será paz, y el efecto de la justicia será reposo y seguridad para siempre. Reposo y seguridad para siempre, ¿ok? Hay unas palabras ahí que están un poquito al revés, pero vamos a corregirlo. Pero ¿sabe qué, hermano? Es importante que hasta que esta vida justa, hasta que nosotros vivamos justamente, hermano, Dios quiere que nosotros vivamos de esa manera. Recuerde que su paz y seguridad se basa en creer las promesas de Dios, no en cómo me sienta, sino en quién es Dios, cómo es Dios. Hermanos, sigamos fieles a Dios, sigamos creciendo. Y hermano, como hemos visto ahorita, vamos a terminar esta parte del discipulado. De gracias, lea la Escritura, sigue estos consejos, hermano. Comparta con otros el Evangelio. Que el conocer más de la salvación le lleve a otros al conocer a Cristo. No sé si, hermano, quisiera agregar algo más. Sino, como mencioné, hemos platicado con varias personas que pues no tienen esa seguridad, Sí. están inconstantes por lo que hemos visto también, y pues ese gozo que nos da el poder saber que nuestra seguridad se basa en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, en lo que Dios hizo, pues nos anima a poder hacer más para Él. Exactamente, amén. Gracias a Dios. Qué tremenda bendición. Pues hermanos, vamos a seguir la próxima semana. Vamos a terminar esta lección y sigue una parte importante y es donde vamos a tratar si se puede perder la salvación o no. Y quisiéramos tomarnos un tiempo para explicar pasajes importantes donde muchos toman como pretexto para enseñar que la salvación se pierde cuando la Biblia no lo enseña. Entonces, no se pierda la siguiente parte de esta lección y que pueda completar todo su discipulado. Y no se olvide, hermano, hermana, joven señorita, mándame la foto de lo que ya contestaste ahorita. Mándame la foto para saber que ya avanzaste, que estuviste escuchando la enseñanza y que estás aprendiendo. Entonces, mándame esa foto para saber que ya avanzamos. Entonces, vamos a terminar con una oración. Vamos a orar y no olviden dar like a las páginas, no olviden compartirlas, no olviden suscribirse al canal de YouTube. Eso es muy importante, por favor, hermanos. Queremos ser de bendición, queremos que todo este material y todas estas lecciones puedan ser compartidas. Y hermanos, es un discipulado bíblico y usted puede compartirlo con alguien más. Entonces, por favor, no se les olvide compartir estas páginas y darles like. Vamos a orar para terminar y vamos a terminar esta sesión. Oremos. Padre, te damos gracias esta tarde por lo bueno que eres con nosotros y te agradecemos por la salvación, Señor. La verdad es que conocemos tan poco, Padre, conocemos tan poco de lo que implica, Señor, la salvación. A veces, Señor, nos acostumbramos tanto a ser salvos y no indagamos como los profetas en esta salvación. A veces, Padre, como tus hijos, como los cristianos, a veces hemos dejado de escudriñar la Escritura. Pero, Padre, por favor, danos ese deseo, esa sed de seguir aprendiendo más de la salvación, que no nos acostumbremos, Señor, a escuchar estas enseñanzas, a escuchar estos mensajes. Padre,
que te deseemos más, que al conocerte más, te amemos más, te sirvamos, te adoremos más, que descansemos en ti y que nos gocemos más en ti. Padre, gracias por este estudio. Sigue bendiciendo a mis hermanos, Señor, que están siguiendo este discipulado. Edifícales, Señor, que se fortalezcan en fe y que compartan, Señor, de tu palabra. Bendice lo que hemos visto, Señor. Glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos pronto.